Muy bien. Bueno, y algo que usted que atiende ha dicho por estos medios, aparte del español, ¿qué otra lengua requiere utilizar para Pues hacer todo esto? sí, pues bueno, el español es lo que más empleo, ¿no? Yo diría que el inglés es sumamente necesario. No me considero que sea una materia que me favorezca. Sin embargo, bueno, pues siempre hay que estar ahí actualizándonos y creo que leo un poco que me ha permitido un poco justo leer artículos para la investigación y demás, pero si me preguntas si es una materia favorita mía, yo diría que no, pero es muy necesaria, evidentemente. Ujú. Para las actividades que usted realiza. Sí, así es. Ok, ahora, ¿qué experiencia necesita para poder que ya, por ejemplo, ahorita ya da terapia? Hace rato comentaba que estuvo haciendo como que primero prácticas y así, previo a, pero ya para, aún con sus maestrías y todo eso, usted, para lo que ya hace actualmente, ¿cuánto tiempo de experiencia cree que se requiere? Ok. Pues bueno, yo pienso que para dedicarnos justamente a la clínica tenemos que tener un entrenamiento, supervisión y un análisis personal, ¿no? Ujú, Creo que esos son unos requisitos esenciales que todo clínico debe justamente tomar en cuenta. Dicho esto, para yo empezar a meterme de lleno a la clínica y empezar a hacer todo lo que actualmente hago, pues me llevó prácticamente toda la carrera, más 4 años de entrenamiento. Es lo que estuve más o menos en el Federico Gómez, teniendo supervisión, clases constante y práctica supervisada. Entonces, yo no sé si esto tendría que ser como un estándar de todos, pero es más o menos lo que tarda una maestría, ¿no? De 2 a 4 años, que te dan justamente herramientas teóricas, pero además herramientas prácticas para que el alumno vaya justamente ajustando todas las técnicas, estrategias de intervención a través de una supervisión clínica por un experto. Entonces, yo diría que además de una formación básica, hay que tener un entrenamiento de 2, 3 años. Ok, ¿de qué usted es responsable? ¿De los expedientes de los pacientes, de algún trámite, de alguna actividad? Por ejemplo, si usted este artículo lo está apoyando a alguna institución, o sea, ¿cuáles son sus responsabilidades? Monetarias, si es que le dan economía, de materiales o dice de bien inmuebles si le proporcionan la computadora, eh, o de algún trámite, algún formato, o sea, qué tanta responsabilidad implica este puesto que usted desarrolla. Ok, Bueno, yo estos pensaría, puestos. Ujú, perdón. ok, yo pensaría que va a cambiar mucho una persona que está trabajando para una organización, una empresa, a alguien que es totalmente independiente. Ujú, Las responsabilidades específicas que una persona independiente tiene es respetar siempre las normatividades, ¿no? Que están ya regidas, ¿no? Eso es una situación sumamente importante. Por ejemplo, hay que hablar de la norma, por ejemplo, 004, que habla del expediente clínico. Saber justamente que cuando uno tiene contacto con el paciente y uno recaba la información, hay que garantizar la confidencialidad, ¿no? Por normatividad. Sobre todo también el tema de la ética, es decir, hay que trabajar siempre desde la beneficencia, desde la no maleficencia, desde la autonomía, desde la justicia y desde otros principios bioéticos que nos establecen. Yo pienso que mi posición responsable, desde mi punto de vista, es ser cuidadoso con la ética, o sea, ser muy ético y actuar desde una posición responsable, profesionalmente hablando. ok. Em, Usted requiere, por los lugares donde se tiene que mover, al ser docente, investigador o cuando acude a algún hospital, como dice usted, apoyar a alguien de algún equipo de seguridad, aparte del de actualmente que
de repente nos dicen otra vez el uso del cubrebocas, otra, aparte de otro equipo le han pedido que tenga, o de Eh, algún, por ejemplo, dicen aquí a batita, a fuercitas. Ok, fíjense que es muy interesante el tema de la bata. Lo voy a comentar porque se cree, ¿no? Que solamente los médicos deben de utilizar bata y porque los psicólogos si no son médicos y demás. Y yo siempre he dicho que la bata es justamente una herramienta de protección, así como un cubreboca. Entonces, cuando yo voy a un hospital, por ejemplo, siempre investigo bajo qué circunstancias está el paciente. Si, por ejemplo, está en un aislado, por ejemplo, por un aislamiento preventivo, pues hay que preguntar al médico, más allá de que la familia o alguien me dé indicaciones, yo por responsabilidad pregunto al médico tratante sobre cuál es la mejor forma justamente de acudir para atender a ese paciente para la protección del paciente, ¿no? O sea, también mía, evidentemente, pero del paciente. Y entonces es el médico que me dice, hay que traer bata, lavarse las manos, cubrebocas con tales características y demás. Entonces, pues hay que tener siempre eso en mente para acudir y tener justamente estos cuidados. Cuando estuvimos en tema de pandemia, por ejemplo, pues bueno, el mecanismo de la atención en línea era una forma de protegernos también y que en ese caso, pues sí, era como muy puesto sobre la mesa hacer uso de la tecnología para dar un seguimiento, pero tomando en consideración el autocuidado. Y la careta y todas estos artefactos que se utilizó en ese momento, pues eran indicados precisamente para la atención al paciente, ¿no? De ahí en fuera, pues digamos lo que son los cuidados básicos, que es el lavado de manos, respetando los 5 momentos, respetando todos los pasos que establece la Organización Mundial de la Salud, cubreboca, ropa limpia, y si hay datos clínicos como de alguna infección de garganta, pues bueno, hay que externar que pues, por el momento no se puede asistir y siempre hay que pensar en el cuidado del otro, ¿no? Pero son básicamente estas. Y al realizar estas actividades, ¿qué tipo de accidentes o enfermedades puede usted adquirir o le pueden pasar? Ok, pues bueno, yo pienso que los riesgos son para cualquier persona. En este caso, pues yo me traslado, ¿no? A donde tengo que trasladarme. Pues uno está expuesto a accidentes automovilísticos y demás. Entonces son riesgos que cualquier otra persona está expuesta. Ahora, trabajando directamente con el paciente, pues bueno, siempre uno está expuesto justo a este tema de virus que puede estar andando por allá y que pueda ser oportunista, ¿verdad? Pero pues riesgos así como tal de que pueda cortarme un dedo, pincharme y demás, pues no, porque precisamente está uno con el paciente. Habrá que decir que, por ejemplo, yo no veo a personas que tengan condiciones psicóticas y demás, que de pronto uno puede estar expuesto a un mayor riesgo, ¿no? Yo atiendo a personas, sobre todo pediátricas, o sea, de niños y adolescentes que viven condiciones médicas crónicas y yo no veo como un riesgo que yo esté expuesto más que estos factores biológicos que de pronto puede uno adquirir. Y en cuanto, hablando de, bueno, usted mencionó algo que dice, bueno, yo como varios podríamos tener un accidente, sí, pero si usted durante el día se mueve mucho, pues la probabilidad de accidente puede aumentar Totalmente. por el simple hecho de eso. Pero bueno, hablando ya cuando está en un lugar, esté en su consultorio o donde sea, su actividad física tiene que estar mucho parado, mucho sentado. Eso también implica, o sea, ¿qué tiene que estar? ¿Cuál es la posición que puede ser cansado o no? La vista. Ok, por supuesto que hay un desgaste, ¿verdad? El cuerpo, como cualquier otra máquina, pues se va a desgastar por el funcionamiento y además la edad, que es un factor importante. Entonces, en mi caso, paso la mayor parte sentado frente a un monitor. Los lentes, por ejemplo, tienen ciertas características que me ayudan justamente a que el reflejo de la luz, pues no sea
tan intensa, o sea, que protege de alguna forma mi vista. La silla que tengo, pues está ajustada a la altura del escritorio precisamente para cuidar la posición, Ujú. que he estado investigando justamente para mayor comodidad, ¿no? Las características del asiento y de la altura y demás, pues son, digamos que lo más adecuado en la medida de mis posibilidades. Pero eso sí, trato de estar lo más hidratado que se pueda y Ujú. pararme después de una hora y media, 3 minutos por agua, estiramiento y regresar, ¿no? Es básicamente como actos de autocuidado que trato de hacer en la medida de lo posible para, pues, no estar en una sola posición por mucho tiempo, que también eso cansa. Ok, ¿considera que para lo que usted desarrolla o para haber estudiado esto, aparte del gusto, el interés, las habilidades, la vocación, eh, influye el nivel socioeconómico? O sea, sí tiene Mm. que tener por todo lo que tiene que estudiar y sobre todo que usted trabaje de forma independiente, o sea, sí tendría que tener un nivel socioeconómico, no, no es importante, o Yo se tiene que pienso, buscar becas, no sé, cuéntenos, porque digo, a lo mejor alguien dice, qué padre estudiar eso y aunque sean 3 maestrías y eso y hacer lo que hace el maestro Ezequiel, pero pues, ¿y económicamente se requiere un nivel socioeconómico? yo diría que es un factor que favorece, pero no es un determinante. Si yo les hablara mi historia, ¿no? Nos Ujú. llevaríamos toda la entrevista y pueden ustedes identificar que en mi historia hubo muchas carencias desde la perspectiva económica, porque yo emigré, yo soy de Oaxaca, emigré a Ciudad de México solo, sin familia, etcétera, en donde me tocaba de pronto hacer una sola comida al día y no era comida, era un par de tacos porque era para lo único que me alcanzaba y hubo muchísimas carencias. Entonces, frente a eso, con una actitud resiliente, por supuesto, me aferré a lo que yo quería y lo logré, ¿no? Buscando opciones, trabajando, estudiando, pues evidentemente no dormía lo suficiente, un par de horas y hacer tareas y estar en el trabajo y demás. Fue pesado, sí, y justo yo en la carrera decía, si yo no tuviera que trabajar, yo estaría haciendo dos carreras en este momento, Ujú. ¿no? Era algo pues que siempre me llegaba a mi mente. Pero cuando ya empecé a trabajar de manera independiente, toda la vida he trabajado de manera independiente, no he pertenecido a ninguna institución, a ninguna empresa, nada. Pero cuando ya empecé a estar, digamos, estable económicamente, pues estudié la maestría y trabajaba y estudiaba, pero ya de una forma mucho más favorecedora, por supuesto. Entonces, es ahí en donde yo digo, favorece, ¿no? Ujú. Favorece, por supuesto, pero no es una limitante. Ok, entonces, ¿qué habilidades, usted que trabaja de forma independiente para tener como esos pacientes, cuáles habilidades debería tener una persona para decir, o usted, eh, los años que lleva, dice, mi habilidad para atraer pacientes es porque me los recomiendan, ¿cuáles son? Ok, fíjense que los pacientes hablan por el trabajo que uno hace, entonces yo lo único que a veces comparto en las redes sociales, por ejemplo, es lo que estoy haciendo ya, ¿no? Y lo que más comparto es precisamente aspectos de investigación, de docencia, de promoción, que es lo que a mí también me gusta, pero la mayoría de pacientes que tengo son recomendados, ¿no? Más del 98% de mis pacientes son recomendados, en donde pues no sé si la mayoría de entre ellos se conocen, pero uno le recomienda a otro y así la voz va corriendo. Además que trabajo con muchos hematoncólogos o hematólogos, oncólogos, Ujú. que me derivan a sus pacientes que necesitan de una atención psicooncológica, psicohematológica, y son ellos que derivan a sus pacientes y bueno, trabajamos en equipo desde ahí. ¿Qué habilidades debe tener? Yo pienso que híjole, habilidades que uno debe de tener es que a veces uno no piensa en si son habilidades o no,
pero yo pensaría que las ganas de aprender, ¿no? Si de pronto hay un tema que yo desconozco, yo me preocupo por no conocer y ahí estoy. Y cada vez que yo conozco algo, me siento que no conozco nada. Y entonces siempre me expreso desde una posición del desconocimiento. Es decir, yo sé que hay muchas otras cosas que hay que aprender y entonces desde ahí trato de estar en constante actualización porque me da miedo sentirme que lo sé, ¿no? Porque eso limita y eso para mí te estanca. Entonces, desde ahí a cualquiera yo le ando preguntando, enséñame esto, oye, ¿cómo lo hiciste acá? Y constantemente yo estoy inquieto por seguir aprendiendo. Es una de las habilidades que considero que tengo, además de las ganas, ¿no? De los valores personales como la honestidad, tratar de hablar de manera sincera, si lo puedes hacer o no. Por ejemplo, cuando los pacientes son adultos y me contactan, yo les digo que mi experiencia se focaliza más en pediatría y no en adultos y que si ellos consideran necesario, pues yo referirlos con un experto en adultos. Y trato de ser muy honesto desde ese primer momento, precisamente para no caer en circunstancias en donde el paciente pueda tener una percepción distinta de lo que hacemos. Ok, entonces, mm, ¿qué tipo de habilidades manejando esta población, más de adolescentes y niños, tiene que tener alguien que quiera hacer lo que usted hace, ya que dice que sí hay una diferencia para atender un adulto? Entonces, ¿qué piensa que tiene eso de más para poder decir, ah, yo sí, adolescentes o niños? O a veces hay personas que dicen, sí, yo soy clínico y salud, pero solo niños, o clínico y salud, pero solo adolescentes, clínico y salud, pero pacientes geriátricos, clínico y salud, pero pacientes adultos o de la tercera edad. Pero, Ok. ¿usted qué es eso que, por qué no atender? Que yo creo que sí lo hace, pero de preferencia solamente este tipo de edades. Claro, son habilidades clínicas que evidentemente te lo da el entrenamiento y el marco teórico, ¿no? Es Ujú. decir, yo me entrené para ver niños y adolescentes, entonces de pronto cuando tengo frente a un adulto, pues, como que no me siento muy seguro precisamente porque tengo miedo a equivocarme con ese adulto porque siento que necesito estar entrenado, ¿no? Habilidades clínicas, evidentemente. Si de pronto un adulto llega, soy sincero y demás, y yo superviso, ¿no? Trato de supervisar en la medida de lo posible, a cuestiones que yo pues no tengo pues el entrenamiento. Habilidades clínicas, habilidades sociales y habilidades también de conocimiento. Es muy importante, por ejemplo, el manejo en la forma en que tú te diriges a un niño, habilidades específicas, por ejemplo, a través del juego, que es una herramienta importante para el trabajo con los niños. Y entonces conocer la etapa del desarrollo tanto del niño que vive con una condición médica, tanto como el niño que no tiene nada que ver con una enfermedad, por ejemplo. O sea, el tema del desarrollo no va a ser igual. Es decir, un niño que se está desarrollando en condiciones óptimas allá afuera, pues está adquiriendo justamente la estimulación que este niño que está internado, pues no lo está teniendo. Entonces, hay que conocer esos parámetros de desarrollo precisamente para saber pues las áreas de oportunidad y hay que ir justamente trabajando de manera interdisciplinaria para fortalecer o estimular esas áreas que quizás puedan estar deficientes, no por un tema de retraso en el desarrollo, sino por quizá falta de estimulación, ¿no? Sí, son diferentes contextos. Como les digo, ya Ok. está para las redes de apoyo son diferentes en un niño, en un adolescente, que en un adulto o en una persona que ya es un paciente geriátrico y que ya de cierta forma está jubilado, está pensionado, o a lo mejor como usted que pues ustedes nunca se jubilan porque no están en una empresa, son independientes, pero que dice, ay, creo que ya, pues nada más voy a dar una terapia a la vez, pero sí es diferente dependiendo en la etapa del ciclo vital donde estamos. Por supuesto. Sí, sí que es algo que yo trato de decirles,
dependiendo son las preocupaciones y las emociones. Entonces, ¿qué decirle al otro? Digo, yo soy laboral, pero sí sé, o más o menos lo que escucho que pues nos dicen a nosotros. Ahora, pues qué padre lo de las terapias y esas cosas, pero hablando de temas hematológicos o hematoncológicos, cuéntanos cuál es como una noticia que haya tenido que dar muy alegre para no ocupar algo y uno que digas, híjole, no es tan agradable lo que le tengo que decir, pero pues es parte de. Ok, una noticia como tal por parte de un psicólogo que tenga que dar, ya sea favorable o no tan favorable, pues más allá de ser el psicólogo que da la noticia, el psicólogo acompaña al quien va a dar la noticia, que en este caso pues es el médico tratante. Ujú, Entonces, bajo ese contexto, pues me ha tocado, ¿no? Acompañar o estar con pacientes cuando llega el médico a decir, te vas de alta, tus estudios salieron favorables, ¿qué crees? Entras a vigilancia, etcétera. Entonces, han sido los momentos más alegres, por decirlo de alguna forma, que ocasiona este tipo de noticias, ¿no? Y de otro lado que me ha tocado pues estar es justamente pues una recidiva, es decir, pues se desencadenó una segunda neoplasia, un segundo cáncer, o el tratamiento no está funcionando, o bien la referencia a un servicio de cuidados paliativos. Son los momentos en donde hay un impacto emocional evidente por este tipo de comunicación, ¿no? De noticias. Ahora, de manera ya un poquito más light, ¿no? Sin este contexto, eh, he estado marcado por muchas circunstancias, de experiencias, y algo que me dio mucha alegría fue en una ocasión que yo estaba haciendo otra cosa, llega un paciente a despedirse y había terminado ya todo el tema de tratamiento, de un protocolo aproximadamente de 3 años y me dijo, me fue a buscar justamente para despedirse. Y ya cuando nos estábamos despidiendo, él me dice, Ezequiel, gracias por enseñarme a luchar. No, era un adolescente que no quería a psicología, no quería nada, etcétera. Y cuando empecé a intervenir con él, de lo que menos hablábamos era de su cáncer y de aspectos psicológicos. Hablábamos de su ser persona, ¿no? De la escuela, de los amigos, qué le gustaba hacer, de sus videojuegos, de sus dibujos, de otra cosa, nada que se relacionara a cáncer. Y cuando él se empezó a sentirse como una persona, como cualquier otra, con un agregado más que estaba atendiendo, por supuesto, él me decía, gracias por enseñarme a luchar. Y yo recuerdo que de manera espontánea yo le respondí, es que no, yo no te enseñé a luchar, yo te conocí cuando tú ya estabas luchando. Entonces, gracias a ti por enseñarme a cómo tú estabas luchando. Gracias por permitirme ser espectador de tu lucha. Y yo vi justamente cómo sus ojitos se llenaron de lágrimas y nos dimos un abrazo bastante afectuoso y es algo que me ha marcado y que yo digo, wow, o sea, más allá de Ezequiel enseñarle a luchar a sus pacientes, es Ezequiel el ganador porque es el que aprende mucho de muchas formas distintas de ujú. luchar y que ambas o que todas son válidas. Entonces, eso que me ha marcado bastante. Y bueno, así puedo contar un montón de experiencias muy satisfactorias. Ok, lo dieron de alta, ganó sus alas, como varios dicen, y por eso se fue a despedir de usted. ¿O, o cuál fue el motivo de? Yo estaba por concluir ya, es decir, él ya no iba a estar de manera consecutiva en el hospital Ok. porque ya había terminado y yo ya estaba por salir del hospital, entonces ya no nos íbamos a encontrar, él sabía, yo se lo había comunicado y él por eso buscó mucho este espacio de despedida porque sabía que ya no íbamos a estar viéndonos frecuente. Ah, ok. Ujú. Pero ¿sabe qué pasó con él? No. Sí, sí. De hecho, en pandemia me contactó.
Me pidió atención por una situación que estaba viviendo, ajena, por supuesto, al cáncer, y todavía me escribe y me saluda y reacciona a ciertas actividades que nosotros hacemos y vive y ya está libre de cáncer. Es un superviviente. Y supongo que también ha tenido quien ha ganado sus alas y ahí, pero le impacta más los que siguen. O sea, este caso es como muy importante por eso que le menciono. Sí. Y, y del otro también así como enterarse para... Totalmente Ujú, impacta, por supuesto, y puede impactar de muchas formas. ujú, De manera positiva, cuando tú acompañas al paciente de una forma empática, de una forma compasiva hasta el final de sus días. Tengo un artículo, de hecho está publicado, si lo pueden googlear, que se llama Cuando el adolescente moribundo habla sobre su muerte, de un adolescente precisamente que le diagnostican una segunda neoplasia y él decide no continuar con el tratamiento. Y me tocó a mí asistirlo, acompañarlo hasta el día último de sus días, ¿no? Eh, Pienso que fui el último que habló con él por teléfono y cuando bueno, yo termino de hablar con él y su mamá me notifica su fallecimiento, yo siento pues algo agradable en el sentido de decir, wow, se hizo lo que mucha gente no quería que tú hicieras, ¿no? Lograste lo que tú luchaste para lograr, etcétera, etcétera. Yo me quedé muy tranquilo, me ha marcado tanto que dentro del trabajo que hicimos con él me decía, Ezequiel, habla de mí, ¿no? Habla de mí porque yo tengo el privilegio de hacer lo que quiero hacer porque sé que tú me estás apoyando, sé que lo puedo hacer contigo, pero muchos niños no lo pueden hacer. Así que habla de mí, no, habla de lo que yo estoy haciendo. Yo le escribí un poema que se llama Les hablé de ti, ¿no? Y entonces publiqué el artículo precisamente considerando justamente el hablar de él, como cumpliendo lo que en algún momento yo le prometí. Y ha impactado, ujú. pues por supuesto, mucho. Fue en el 2017. Muy bien, pues de todo lo que aquí platicamos para que más o menos conocieran las personas que pues de repente queremos, los que apenas quieren estudiar algo parecido o algo referente a la psicología, que de repente piensan, ay, pues bien sencillo y por lo que vemos, pero ya escuchándolo, aunque va a depender eh, para qué población trabajemos, qué tipo de enfermedades, pero como usted dijo, usted está relacionado más con enfermedades hematológicas o hemato-oncológicas, que bueno, se considera la mayoría cáncer, y Así es. entonces, pues sí, es un proceso muy, muy diferente. Mencionó algo, que es una habilidad, yo creo que básica, que es la empatía, porque sí, ¿no? Como sin usted tener esa condición, puede ponerse en el lugar del otro. Algo que quiera agregar que ahorita, que pensando en todo lo que le pregunté y que de repente, como lo hacemos todos los días, decimos, ah, pues ya, ya es todo lo que hago y de repente, ay, no, pero también hago esto y esto y esto que quiera agregar. Bueno, quiero aprovechar estos minutos para decir o rescatar algo que usted mencionó y tiene que ver con la empatía. Pienso que la empatía tiene que ver con la capacidad de entender lo que a la otra persona le acontece sin tener la misma condición o sin estar en sus zapatos, sino desde esta posición. Y lo menciono porque muchas veces se me ha preguntado si yo tengo, por ejemplo, hemofilia, porque yo estoy muy metido en la hemofilia, ¿no? Y entonces, es que yo creí que tú tenías hemofilia, ¿no? O me preguntan si yo tengo ese diagnóstico. Y pienso que esa es una habilidad, la habilidad de la empatía y de la compasión, ¿no? De tener como esta entrega justamente por el paciente y dar todo lo mejor para el otro. Y con esto puedo decir que se basa muchas otras cosas que uno hace, ¿no? O todo lo que yo hago tiene que ver con estas situaciones específicas que te ayudan precisamente a desarrollar y tratar de que tus intervenciones o tu acompañamiento o tu asesoría o tu estar ahí
sea eficiente, de calidad, desde una posición humanizada, de una posición cálida y demás, es lo que me permite a mí es siempre pensar en el otro, ¿no? Yo sé que puede haber incluso un tema de debate porque uno piensa en uno primero y después en el otro, y precisamente pensar en el otro me hace pensar en mí, no está desligado uno del otro. Siempre el otro, por supuesto que me enseña y eso es un beneficio mío que yo así lo veo. Entonces, ¿qué más le puedo decir, maestra Piedad? Pues siento que no hago mucho. Cuando alguien escucha, dice, es que ¿a qué hora duermes? ¿A qué horas haces tales cosas? Yo no lo veo así. Yo siento que hago las cosas que me gustan. Siento que no trabajo. Pienso que lo que yo hago es algo que yo puedo estar todo el tiempo pensando y haciendo una cosa y no me pesa. Disfruto lo que hago y entonces yo pienso que no trabajo. Y no sé qué más agregar, agradecer de antemano el espacio, la invitación, invitarla a que continúe con esta dinámica, a que siga divulgando lo que piensa divulgar, que es pues todas las condiciones hematológicas, porque de alguna u otra forma impacta de manera positiva en las personas. Yo así inicié, ¿no? Hablar de cosas y cuestiones que hemos hecho, pues están ya documentados. Está, por ejemplo, el canal de YouTube, que es RedTeamPay, ahí están todas las exposiciones que de alguna manera hemos tratado de hacer para que las personas pues conozcan aspectos importantes de las condiciones hematológicas, que por supuesto usted también ha participado con nosotros y ahí están documentadas, hemos realizado un montón de cosas y la invitación, si es que les sirve, es que sigan nuestras redes. Para que sigan involucrándose más sobre estos temas y puedan enterarse también de todas las cosas que tenemos para este año. Ok, sí, yo la verdad es que les digo, yo lo que busco es que vean que otras cosas hacen otras personas que, aunque todos a veces nos ponemos, porque yo soy psicóloga, pero organizacional, entonces como para que vean las diferencias, que, que no es lo mismo, que tenemos bases, por supuesto, generales, pero que después cada quien se va especializando y que se requiere cierto conocimiento. Pero aquí como dos psicólogos se unen, pero con diferentes conocimientos, diferentes áreas y ramas, porque sí hay sí, divisiones, digo, para diferenciar, pero no porque estemos como separados, sino más bien llega el momento en que nos unimos, como es esta ocasión, y habrá personas pues que no precisamente estén haciendo algo, pero que yo digo fueron los cuidadores de una persona con una situación hematológica y que también es muy valioso la actividad que realizan cuando no están siendo cuidadores, que tienen también historias muy interesantes, sobre todo de lo que hacen, que a veces no nos imaginamos. Y Pues pues un gusto, muchas gracias y por todo lo que hace. Y bueno, pues aquí y se concluye ya si de repente las personas que nos están escuchando quieren saber otras cosas de estos puestos a lo mejor otras preguntas, aquí es más saber qué hace un puesto así, cómo lo hace y para qué lo hace. Muchas gracias y pues esperemos este sea el inicio de que conozcan una diversidad de puestos y de personas que muy bien. participan en ese puesto. Gracias, maestro Ezequiel. No, gracias a usted, nuestra Piedad.